estamos ya junto a Soledad Agüero para revisar lo que ha sido la jornada de hoy en Venezuela y en la comunidad internacional, que sigue haciendo intentos para pedir y exigir al gobierno de Nicolás Maduro que entregue las actas de la votación. Sole, buenas noches. Maca, claro, intentos que al menos en el Consejo Extraordinario de la OEA no dieron frutos, porque se iba a discutir ahí un proyecto de resolución que lo que buscaba era pedir que el Consejo Nacional Electoral publique las actas electorales, que es el pedido que hemos escuchado tanto dentro de la oposición como dentro de otros países aquí de la región, pero esa resolución se rechazó. Acá hubo 17 Estados miembros que votaron a favor. Para que esto se aprobara se necesitaban 18 votos, 11 abstenciones y 5 ausentes. Entre los ausentes estuvo México, y entre los países que se abstuvieron estuvo también Brasil y Colombia. Justo ayer que comentábamos respecto a la postura que habían adoptado esos países que son tal vez más cercanos con Nicolás Maduro, que ya se habían sumado a estos llamados a pedir que se transparentaran las actas. Sin embargo, parte de la argumentación que se escuchó por parte de esos países durante esa votación apuntaba, por ejemplo, a la no injerencia de otros países en los asuntos internos. Claro, lo curioso, Sole, es que los mismos países que no quisieron firmar este proyecto pidiendo al Consejo Nacional Electoral que entregue, que haga pública y transparente las actas de votación, son países que ya lo habían solicitado independientemente. Es decir, no lo quiere firmar Colombia, pero su presidente sí hizo la misma solicitud al gobierno de Nicolás Maduro. No lo firma Brasil, pero Luis Ignacio Lula da Silva sí hace la misma petición. En una entrevista que da en la jornada de ayer, pide y dice que confía en que el gobierno de Venezuela va a entregar las actas. Es decir, no han querido validar esto como una acción conjunta del organismo internacional que es la OEA. Y eso hace preguntarse, Sole, ¿para qué sirven estos organismos internacionales si ante una crisis tan profunda como la que está viviendo Venezuela, luego de una elección que ha sido cuestionada a nivel mundial, que el Centro Carter, que estaba ahí, además estaba ahí porque se lo había permitido el propio régimen de Maduro para que verificara y certificara la votación como democrática, ha dicho que no se dan las características para que sea considerada una elección democrática y se retiró de Venezuela? Si todos esos elementos están y ningún organismo internacional puede hacer nada, entonces ¿para qué existen los organismos internacionales? Claro, es ahí una de las preguntas que surgen a partir de esta votación, donde también parte del argumento que entregaron países que se abstuvieron, como es el caso de Colombia, que decían si es que Venezuela no participa de esta instancia. Venezuela se ha restado hace años de participar en la OEA, que no tenía sentido respaldar una resolución como esa sin la presencia de Venezuela. Pero el gobierno, aquí hay que mencionar también que el gobierno de Chile fue el único gobierno de izquierda que votó a favor de esa resolución. Y acá hay preocupación, al igual que en el resto de la región, por una posible ola migratoria desde Venezuela. Se han llevado a cabo aquí distintas reuniones con autoridades en La Moneda, y mañana en el Colchane va a sesionar en la región de Tarapacá el Consejo de Seguridad Fronteriza que lidera el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. A mí me llamaron para el entrega de pasaporte. Desesperados, ciudadanos venezolanos exigían respuesta cada vez que algún funcionario se asomaba por las puertas de acceso a la embajada de su país en Santiago. Todos llenos de incertidumbre respecto a lo que ocurrirá con su documentación, aún en trámite, luego de la decisión del régimen de Nicolás Maduro de retirar a todo su personal diplomático en Chile. Estoy esperando de hace más de 3 años y ya me faltaba una semana para venir a la cita. Y ahora con esto, un desastre. En medio de la espera de respuesta, el embajador de Venezuela, Arévalo Méndez, llegó a la sede diplomática evitando los medios en las que serían sus últimas horas en el país antes de cumplir con el mandato de Nicolás Maduro de abandonar Chile. Señal que quedó clara con el retiro de mobiliario y pertenencias en vehículos con placa diplomática, aumentando el desencanto entre los venezolanos apostados en las afueras.
Mami. Rosaira Gálvez, desde las afueras de la embajada, logró comunicarse por videollamada con su madre en la ciudad de Barquisimeto, diálogo que aprovechamos para saber de voz de los propios venezolanos sobre el creciente interés que existe entre sus compatriotas por dejar su país. Muchas personas, amigas que tienen sus hijos profesionales y que le habían comunicado a sus madres que si ganaba Maduro ellos se iban. Imagínense el dolor de esas familias ahora de saber que sus hijos se van a ir. Ya se habla en Chile de una inminente ola migratoria de venezolanos, motivando reuniones de coordinación para fortalecer las labores de fiscalización en la frontera norte. La primera de ellas esta tarde en La Moneda, con la participación de autoridades del Ministerio de Interior, de Defensa, del Servicio Nacional de Migraciones y de ambas policías, a lo que se sumaron medidas inmediatas. Ciertamente hay una preocupación de que esto se pudiera intensificar y para eso ciertamente tenemos que prepararnos. En los próximos días se va a hacer una visita al norte para trabajar ahí ya directamente con los equipos que están emplazados. Dado que no está funcionando el consulado venezolano en Chile, que fue cerrado, es importante señalar que las personas venezolanas que residen en nuestro país, independiente de la situación migratoria en la que estén, pueden salir con sus pasaportes vencidos. Medida que en nada tranquiliza a los venezolanos residentes en Chile, entre ellos a Rosaira, pues la posibilidad de ingreso a su país no está garantizada, según nos cuentan, postergando un reencuentro que creían próximo, debiendo resignarse a seguir haciendo de las videollamadas la única forma de mantenerse en contacto y unidos como familia. Solita en mi casa. Mi mamá está sola. Solita. Bueno, y hoy día también habló Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores con una comparecencia bastante extensa donde descalificó a los medios de comunicación, a la oposición dentro de Venezuela y con una frase que llamó la atención aquí en nuestro país porque a partir de todas las manifestaciones que hemos visto desde que se publicaron los resultados del domingo, Nicolás Maduro dijo que entre los manifestantes que se han detenido hay, esta es una afirmación que entregó sin ninguna prueba, migrantes que han vuelto desde vuelos de Estados Unidos y que, según sus palabras, habrían sido entrenados en países como Perú y Chile. Tenemos esas declaraciones para que escuchemos. Casi el 80% de los migrantes que aceptamos que regresaran en vuelos de Estados Unidos están en el ataque criminal, han sido capturados. En Nueva Esparta, por ejemplo, todos los que fueron capturados de los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamiento en Chile y Perú. La respuesta a esta acusación vino por parte del propio canciller Alberto Van Klaveren, quien dijo, francamente, estos dichos me parecen irrisorios y me parecen absolutamente ridículos. No vamos a entrar a responder estos epítetos y estas afirmaciones que no tienen el más mínimo fundamento. Son provocaciones, dijo, y como tal preferiría no responder. Irrisorios y ridículos, dijo el canciller, que eran estos dichos del presidente venezolano Nicolás Maduro. Mientras aumenta la preocupación internacional por el cierre del espacio aéreo, Venezuela ha prohibido vuelos desde y hacia su territorio y esto ha dejado a miles de pasajeros, incluyendo quienes buscan viajar desde Chile hacia su país, buscando respuestas. 72 horas dio Nicolás Maduro para que el equipo diplomático de los países del Grupo Lima, donde pertenece Chile, se retiraran del país. Este miércoles en el aeropuerto de Caracas comenzaban las primeras salidas. Bueno, yo estoy hoy día aquí en el aeropuerto de Maiquetía despidiendo los primeros 20 diplomáticos chilenos, diplomáticas que han recibido orden de retirarse de Venezuela. Decisión que lamentamos mucho. Entre los retirados, expulsados, hay también 8 auxiliares y oficiales de la Policía de Investigación de Chile. Así le relataba a Chilevisión Noticias el ahora ex embajador de Chile en Caracas, Jaime Gasmuri, quien luego de la decisión de Maduro abandonará el país este viernes para trabajar desde Santiago como parte del equipo diplomático. Una crisis de relaciones internacionales que también ha golpeado a los miles de pasajeros que transitan entre países. Estamos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía para constatar cómo está la situación con los pasajeros que desean ir a esos destinos que, de acuerdo a la suspensión que emitió el gobierno nacional de manera temporal desde y hacia Venezuela, hacia Panamá, República Dominicana y ahora también hacia Perú, cómo han realizado para comprar sus pasajes. Y aquellas personas que decidían viajar hoy, la medida empieza desde las 8 de la noche.
por lo que apresurados los pasajeros han debido pagar altas tarifas para lograr llegar a destino. Complicado para todas las personas que ya teníamos pasaje, perdimos una parte del pasaje. ¿Para cuándo estaba su pasaje programado? 11 de agosto. Bien, ¿cómo les afecta esta situación? Perdimos un montón de dinero. ¿Ha sabido de otras personas que también están en esta situación? Todo este es un vuelo especial de toda la gente que tiene boletos para más adelante y no se va a poder ir. Bien. Y necesita viajar. Así es. Y es que el problema es internacional. A 7.200 kilómetros en el aeropuerto de Santiago, vuelos salían y llegaban de múltiples destinos, pero Venezuela no era uno de ellos. No, los vuelos están todos cancelados. Sí, ayer hubo un caso de unos venezolanos que querían devolverse a Venezuela, pero no podían por lo que está pasando. La aerolínea Copa suspendió sus vuelos temporalmente entre Panamá y Venezuela, mientras LATAM ha anunciado que durante un mes no operarán los vuelos de Lima a Venezuela, únicas empresas que conectan a Santiago con Caracas y en donde Panamá y Lima son escalas obligatorias, por lo que esto ha afectado también a pasajeros que quieren salir o entrar a Chile por vía aérea. Esta decisión política afecta gravemente el normal flujo de pasajeros dentro de la región. Al no poder viajar, muchos acuden al consulado por respuestas, pero no las encuentran. De hecho, no está operando ni para venezolanos ni chilenos con pasaje comprado. Tengo vuelo para mañana a las 1 de la noche. Entonces, digamos, uno no sabe en qué situación está. Pero para los venezolanos residentes en Chile, el gobierno ha determinado que puedan salir del país con documento de identidad o pasaporte vencido. El Servicio Nacional de Migraciones ha ya habilitado y posibilitado que las personas puedan regresar a su país independiente de su situación migratoria, aun cuando tengan sus pasaportes vencidos. Una crisis internacional que, según analistas, es inédita en la región. Pero América Latina, después de las dictaduras militares, de la época de la Guerra Fría, entramos en una primavera democrática bien interesante. Es sencillamente inédito en los tiempos en que América Latina ha vuelto a tener democracia, por decirlo de esa manera. Una crisis que está afectando ahora al tránsito aéreo, con diplomáticos que deben volver a Chile y con historias de venezolanos que no pueden regresar a su país. Ya han pasado 3 días desde el domingo, desde que se conocieron los resultados que han sido cuestionados por organismos como el Centro Carter, que participó ahí como observador autorizado por el propio Consejo Nacional Electoral. Y recién hoy Nicolás Maduro dijo tener ya el 100% de esas actas de votación, que todavía no ha transparentado, mientras los ojos del mundo siguen puestos ahí sobre el gobierno de Nicolás Maduro por estas sospechas de fraude en las elecciones. El Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos. Tuvieron que pasar casi 72 horas para que Nicolás Maduro anunciara que el partido gobernante ya tiene el 100% de las actas para ser mostradas. Muy pronto se van a enterar, porque las pruebas, Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron. Pruebas que diversos líderes y organismos mundiales venían solicitando desde que se dieron a conocer los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. En lo que sería la primera conferencia del día, Maduro también anunció que el Tribunal Supremo de Justicia auditará las elecciones presidenciales. Para que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral. Sin embargo, los ojos del mundo siguen puestos en Venezuela. La Organización de Estados Americanos citó a una reunión extraordinaria tras un comunicado en el que sostuvo que a lo largo del proceso electoral se vio la aplicación de un esquema represivo por parte del régimen venezolano y acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado, quedando a disposición de la manipulación más aberrante. Lamentamos que no haya sido posible salir como organización a demandar categóricamente los resultados desagregados y completos y los detalles de las actas que permitan un adecuado escrutinio del proceso electoral en Venezuela. La expresidenta Michelle Bachelet expresó su preocupación y apoyo a la necesidad de total transparencia con los resultados. Es esencial la publicación y divulgación de las cartas electorales de todas las mesas de votación, como un acto de transparencia y compromiso con la verdad.
Las manifestaciones en contra de Maduro no cesan y desde el domingo a la fecha ya van más de 1000 detenidos. Líderes internacionales, tanto afines del régimen de Nicolás Maduro como conocidos opositores, han solicitado públicamente que se entreguen la totalidad de las actas con los resultados electorales, en parte como una forma de frenar la violencia que se ha visto en las calles de Venezuela y para resolver los cuestionamientos que han surgido en torno a la transparencia del proceso. Cuando se presenten las actas y se confirme que son verdaderas, todos tenemos la obligación de reconocer el resultado electoral de Venezuela. Quiero señalar que nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando. Se está agotando a la espera de que las autoridades electorales venezolanas se sinceren y publiquen los datos completos y detallados sobre esta elección, para que todos puedan ver los resultados. Nicolás Maduro por la tarde volvió a realizar un punto de prensa en el que reafirmó el anuncio de entregar el 100% de las actas, acción que líderes y organismos mundiales estarán atentos a que se concrete. Mientras tanto, desde las 9 de la noche que nuevamente se está viviendo una jornada de protestas con cacerolazos en distintos puntos del país y con una cifra de fallecidos, Maca, que fluctúa entre 16 y 17 víctimas fatales hasta el momento por las protestas que han dejado las últimas movilizaciones en Venezuela. Con enorme preocupación nos mantenemos con la mirada puesta en Venezuela. Gracias, Sole. Gracias, que tengas buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y seguimos con las noticias.